dueño y rey del universo. ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeña y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. De rodillas yo te pido, día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón, con esa paz que llena de alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Jesús. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Y es que nosotros estamos conscientes que el que tiene a Dios lo tiene todo. Si Él creó el mundo, Él es el dueño de la plata y del oro. Él es el dueño del aire que tú y yo respiramos. Él nos da el permiso de levantarnos cada día de nuestra cama. Él nos da el permiso de trabajar, de luchar. El Señor, porque cuando Él dice hasta aquí, pues ya sabemos que Él es el dueño, el rey del universo, el rey de nuestras vidas. Entonces, por eso que cuando nosotros abrimos el corazón a Él, lo tenemos todo, porque Él lo es todo. Él lo llena todo. Él es el amor de los amores. Por eso dice el Señor, busca mi reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero a Dios, y luego vendrán las añadiduras, porque el Señor tiene el poder sobre todas las cosas. Qué bueno es reconocer esta gran verdad, que Él tiene el poder sobre todas las cosas, que Él es Dios. Qué bueno es reconocer que Él es nuestro Salvador, el que tiene el poder de sanarme. Mucha gente dice, no, pero cuando uno está enfermo, uno va al doctor, ¿y qué tantas enfermedades sana el doctor? Pues la verdad es que todo viene por la mano de Dios. Esa sabiduría, ¿quién se la da al doctor? Pues el Señor. ¿Cuántos doctores también, aún teniendo un título y ejerciendo la profesión,
hacen mala práctica médica. O sea, para todo necesita la voluntad de Dios. Todo viene de Dios. En un final de Él viene todo. Entonces, qué bueno es reconocer lo grande que es Dios, porque qué tantas enfermedades hay que los doctores no pueden sanar. Por ejemplo, en mi caso, a mí ningún doctor me pudo ayudar. Lo que ellos me dijeron, usted no puede tener hijos. Pero el doctor de doctores, el que puede sanar, el que todo lo puede, él me sanó a mí. Y hoy, ¿qué puedo yo decir? Mi hijo de 16 años es un regalo de Dios, es un milagro de Dios, aunque los doctores me dijeron que yo no podía tener hijos. Cuando vivía allá en la Florida, cuando me mudé aquí a Nueva York, y también me lo dijeron en la República Dominicana. Pero el doctor de doctores tenía la última palabra. O sea, qué grande es el poder de Dios y qué bueno es reconocerlo. Allí llega Dios donde el hombre no puede llegar. Allí, cuando el hombre ya no puede, se detiene, ya no se puede hacer nada, pues ahí el Señor entonces comienza con todo su poder, porque para Él nada es imposible. Qué grande es el Señor y qué bueno es creerlo, porque cuando uno cree esta gran verdad, pues uno se libra de muchas angustias y muchas preocupaciones, especialmente cuando vienen a nosotros esos problemas en nuestras vidas, esas enfermedades, problemas en la familia, problemas con los hijos, el matrimonio. Que mi hijo ya no me escucha, ha tomado el mal camino. Pues cuando uno le cree las promesas de Dios, cuando uno cree en el poder de Dios, uno se siente confiado, aunque está pasando por ese mal momento, porque eso duele, pasar por un momento así. Problema en el matrimonio, eso duele muchísimo. Cuando el matrimonio se ve como que se va a derrumbar, pero uno con esa fe en Dios, uno se mantiene orando, 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 y que uno ve al final la gloria de Dios, porque el Señor dice, pon todo en mis manos, para Dios nada es imposible. Dice el Señor, todo el que pide, recibe. Pero qué bueno es creer en estas palabras que dice el Señor. Qué bueno reconocer el gran poder de Dios. Y qué bueno es decirle, Señor, yo te sirvo. Señor, yo te busco. Porque reconozco que tú eres grande, que eres poderoso. Yo sin ti no puedo vivir. Yo sin ti no quiero hacer nada. Pero qué bueno es cuando uno toma esta decisión. Dejar que el Señor sea ese pastor que guíe mi vida. Señor, no quiero nada fuera de tu voluntad. Señor, no quiero hacer nada fuera de tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. A veces uno actúa como que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero uno termina haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces uno como que no quiere obedecer, pero después de la oración, después que uno hace silencio, escuchando esa voz de Dios que habla siempre a la conciencia, uno cambia de parecer. ¿Y cómo uno termina? Haciendo la voluntad de Dios. O sea, primero uno dice, yo no voy, pero después dice, sí voy, porque confío en Dios. Entonces, de esto nos va a hablar la palabra de Dios en este día de hoy. Así que le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que nos va enseñando. La palabra de Dios nos va instruyendo con una sabiduría, con una enseñanza que no se compara a la enseñanza, la sabiduría que se adquiere en la universidad. O sea que esto nada tiene que ver con títulos, que si yo tengo una gran capacidad intelectual, esto depende de abrir el corazón al Señor, porque esta sabiduría no se obtiene en la universidad, no se obtiene en el saber en este mundo, sino algo que viene de Dios. La palabra de Dios nos va dando la sabiduría, nos va enseñando, nos va instruyendo. La palabra de Dios es una lámpara en nuestra vida para que nunca caigamos en la oscuridad donde el enemigo nos quiere meter. ¿Qué haríamos nosotros sin la palabra de Dios? Por eso es tan importante en el momento de leerla, decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven a tocar mi mente. Esta mente que fácilmente se distrae con tantas cosas. Qué bueno decirle, Espíritu Santo, ven, apodérate de mi corazón. Este corazón a veces con grandes vacíos, con tristezas y con preocupación, todo se mete ahí, a ese corazón. ¿Cómo no decirle en este momento, Espíritu Santo, ven a vaciar mi corazón de todo lo que me aleja de Dios, de todo lo que me quita la paz, de todas mis preocupaciones, de todas mis tristezas? Ven, Espíritu Santo, apodérate de mi corazón en este momento. Que mi corazón esté lleno de la alegría que viene de Dios. Que mi corazón esté lleno de esa presencia tuya. De esa presencia
tuya, Espíritu Santo, que viene con la sabiduría, con la humildad, con la sencillez, con todo eso lindo, bonito que tenemos nosotros que adquirir poco a poco, porque no es fácil. Pero cuando viene el Espíritu Santo y se apodera de nuestro ser, nos hace mujeres nuevas y hombres nuevos, niños nuevos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va renovando. ¿Cómo lo decir en este momento? Voy a leer la palabra de Dios. Espíritu Santo, ven, porque quiero entenderla. Ilumíname en este momento y ayúdame a estar tranquila, a estar tranquilo, aunque tenga yo problemas, aunque tenga yo dificultad. Ven, Espíritu Santo, a darme esa tranquilidad que yo necesito en este momento, que no me sienta yo angustiada, ni preocupada, ni distraída, sino que mis oídos espirituales estén abiertos completamente para escuchar esta palabra de Dios que me levanta, que me da vida. Y vamos a leer esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Dice, la parábola de los dos hijos. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, yo voy, Señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues miren ustedes, esto da que pensar. A veces los evangelios vienen así un poco fuertes, que uno dice, wow, porque esto de hoy, pues miren que esto es fuerte, esta palabra de Dios es fuerte. Esta palabra, si en verdad nosotros la meditamos bien, es para hacernos recapacitar profundamente. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos mueva el corazón para nosotros recapacitar profundamente en la palabra de Dios, que tiene que darnos un temor santo. Que tiene que darnos un temor santo. A ustedes no les lleva a recordar el otro evangelio que dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿No se recuerdan también lo que dice? Que tengan cuidado, no vaya a ser que después de haberles predicado a aquellos, que aquellos se salven y que ustedes se condenen. O sea, que esto es una cosa que es para empezarla y no dejarla a medio talle, no es para abandonarla y dejarla e irse por ahí. El servicio de Dios hay que tomarlo en serio. Eso es lo que el Señor nos quiere decir, porque nos lo explica bien claro al final de este evangelio, porque vino Juan y no le creyeron. O sea, las personas que estaban aparentemente en las cosas de Dios, pero aquellos que estaban fríos, que tenían su corazón como hielo,
Dice aquí, los publicanos y las prostitutas que no estaban en nada. Entonces esos escucharon la voz de Dios. Dice aquí en el versículo 31, ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? O sea, a los dos en una parábola. El primero que dijo que no, pero después se arrepintió y dijo que sí. El segundo que dijo que sí y en un final no fue. O sea, que esto no se trata simplemente de decir con la boca. Hay que tener cuidado. Qué fácil es decir con la boca, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Ay, sí, yo creo en Dios. ¿Tú eres católico? Ay, sí, yo soy católico. Oye, cuando uno dice sí, yo soy católico, uno está diciendo, uno está confesando algo muy grande. Porque un católico cree en Dios. Un católico ama a la Virgen. Un católico imita a la Virgen, la primera y fiel servidora del Dios Altísimo, porque lo llevaba en su vientre ella misma, porque Jesús es Dios y Dios siendo verbo se encarnó y se hizo carne. Entonces María es el ejemplo perfecto, el modelo perfecto de fe, modelo perfecto para seguir. Decir soy católico significa todo esto. Yo creo en María, yo amo a María, yo imito a María, todo eso significa ser católico. Que creo en María, creo en los santos y en su intercesión. O sea, yo leo las historias de los santos, por ejemplo, imagínense ustedes, San Agustín. Dios mío. ¿Quién era San Agustín? Lo que Dios hizo en San Agustín. La iglesia lo ha llevado a los altares porque fue digno de que fuera a llevar a los altares por su testimonio y por su entrega a Dios. Ser católico significa creer en los santos, no endiosarlos como que ellos son los dioses, no, sino grandes intercesores ante Dios. Grandes modelos de fe son los santos para nosotros. Imagínense el Padre Pío de Pietrelcina, Madre Teresa de Calcuta. Cuando yo digo soy católico, significa que yo creo en todo eso. Que yo creo en el testimonio de estas personas que vinieron a este mundo y dejaron un legado grandísimo. Eso significa cuando yo digo soy católico. Pero qué difícil sería decir soy católico, pero en un final hacer como hizo el segundo. Ay, sí, vas a ir, sí, yo voy. Pero en un final no fue. Imagínense ustedes. A mí me gusta mucho el testimonio de Gloria Polo. Un testimonio verídico. Esta colombiana que era odontóloga o que es odontóloga. Y ella que era católica y que sí que creía en Dios. Pero como dice ella, era muy arrogante y rebelde, muy feminista. Y sí, pues que ella hasta apoyaba a las niñas, la animaba para que hicieran aborto y esas cosas. Y cuando dice ella en el testimonio que va ella con su sobrino de camino a un sitio para unos exámenes, unas pruebas, dice que le cae un rayo por el camino. Y bueno, ojalá que ustedes escuchen ese testimonio de ella y toda la experiencia que Dios le permitió vivir a esta mujer. Ese rayo que le cayó encima y que la quemó y que para los doctores estaba muerta, pero pasó un milagro grandísimo. Ustedes tendrían que escuchar ese testimonio. Pueden ir a YouTube y buscan Gloria Polo, esta colombiana que le cayó arriba el rayo. Y ella cuenta cuando el Señor le revela todo esto. Ella le dice al Señor, pero es que yo soy católica. Es que yo soy católica. Y le dice el Señor, pues dime los 10 mandamientos. Dice ella que se quedó ahí, que ni se lo sabía. Y dijo como 3 y luego pues ya no sabía ni qué decir. Entonces, no es el hecho de decir soy católico. Ah, pues ya me voy a salvar por decirlo. El hecho es de serlo de verdad. Ser católico de verdad. Entonces, este segundo, que el Señor, que según la palabra dice que envía, dice que sí, pero en un final dice que no. Qué bueno es decir que sí. ¿Qué fue lo que María dijo? Que sí.
¿Acaso dijo ella que no cuando la estaban persiguiendo, cuando tuvo que huir a Egipto? Ella dijo que no. Pues claro que no dijo que no, sino más bien siempre dijo que sí al plan de Dios. Ella nunca dijo que no, siempre aceptó la voluntad de Dios diciendo que sí, aun cuando le ponen el hijo, cuando lo bajan de esa cruz, todo ensangrentado, irreconocible, se lo ponen ahí en sus brazos. Y en ese momento tan tremendo y de tanta tristeza profunda, ella sigue con la mirada puesta en Dios. Ella no se levanta ni se revela contra todo lo que está sucediendo, sino con mucha humildad acepta todo ahí al pie de la cruz. Acepta todo lo que está pasando hasta que viene y bajan a su hijo. Por eso ella es la madre de los dolores, así le decimos. La Virgen María, la madre de los dolores, que comprende nuestro dolor. Ella comprende más que nadie nuestras angustias, porque ella pasó una angustia que ni tú ni yo jamás vamos a pasar. Todo lo que ella tuvo que mirar a su hijo, todo ese martirio. Imagínense nosotras que somos madres, lo que uno siente al ver que se le hace un daño al hijo de uno, pues eso uno lo siente. Por eso, con razón, recibe ella de Simeón esta profecía: una espada va a traspasar tu alma. Esa era la espada, porque eso es una espada para cualquier madre, ver que a su hijo se lo maltraten. Y entonces nadie, ninguno de nosotros va a pasar por algo tan terrible como lo que pasó la Virgen Santísima. Por eso nosotros le decimos también las madres de los dolores, porque ella comprende nuestro dolor. Ella comprende a sus hijos en sus angustias, en su dolor. Lo que ella no va a comprender es que un hijo diga que no. Lo que ella no va a comprender es que un hijo tire la toalla y diga: ya no busco más a Dios, ya no quiero nada con Dios, ya no me hablen de Dios. Eso ella no lo va a comprender. Pero ella sí comprende nuestras penas, nuestras angustias, nuestra tristeza. Ella siempre lo va a comprender, y qué lindo es contar con la intercesión de ella. Una intercesión que es segura. Y bíblicamente el Señor nos demuestra lo grande que es la intercesión de la Virgen Santísima, porque queda clarísimo en la palabra de Dios. Entonces, yo decir soy católica significa que yo imito a mi madre, la Virgen Santísima, la que nunca dijo que no, la que siempre se mantuvo firme al pie de la cruz. Yo no puedo actuar como dice en esta parábola, como el segundo, ¿verdad? Tengo que actuar como el primero, que aunque dijo no, pero luego lo pensó. Eso nos pasa a nosotros muchas veces buscando del Señor. ¿Qué tantas veces? Pues viene a nosotros alguna obra para realizar y uno dice no, pero como uno ora a Dios, como uno siempre le está presentando su vida a Dios, todo lo que acontece en la vida de uno, todo, especialmente antes de uno acostarse, porque el que quiere irse al cielo tiene que hacerlo así. Presentarle todos sus hechos al Señor. Señor, ilumíname lo que yo he hecho mal, para mañana no volver a hacerlo, o no pasarme mi vida entera haciendo las cosas malas y que luego me venga la muerte y que me encuentre así. El que quiere salvarse siempre le pregunta al Señor antes de acostarse: Señor, yo te presento todo lo que yo he hecho en este día. Eso se llama examen de conciencia. Entonces, miren ustedes qué bueno es cuando uno ora, especialmente antes de acostarse, y quizá algo que el Señor quiso, que fue algo que vino de Dios, que vino a uno a esa situación y uno dijo no, pero en el momento que uno ora y que uno le pide al Señor dirección, comienza, oye, uno hasta se despierta en la madrugada pensando en eso, y uno hasta pierde el sueño. Pues ¿a cuánto no nos ha pasado eso? A mí me ha pasado que se despierta uno en la madrugada de una manera asombrosa. ¡Pam! Se despierta uno y de repente esa situación que te sucedió el día anterior, que tú dijiste que no, y ¡pam! Que te llega esa situación ahí. Y uno se queda sorprendido. ¿Pero qué significa eso? Eso es el Señor. ¿Quién te despertó? El Espíritu Santo, que te está diciendo: ¡hey, mira! Esa obra que se te presentó a ti en tu vida, Dios quiere que la haga así. Entonces,
al próximo día, ¿qué es lo que hacemos? Corriendo vamos a hacer eso que dijimos que no queríamos hacer. Porque nos habló la voz de la conciencia, que es Dios. Dios viene y nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Eso es algo maravilloso. Por eso el Señor dice, yo soy su pastor y Él no está muerto. Jesús está vivo. Entonces, cuando uno deja que Él guíe su vida, esto no es un cuento, esto es verdad. Entonces, no es que nosotros vamos a ver a Jesús que se nos va a presentar como cuando Él vino a este mundo hecho hombre y siendo Dios al mismo tiempo. Pero Jesús está vivo y está entre nosotros y está con nosotros. Y el Señor se nos va a manifestar siempre a nosotros. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe. Porque a veces nos habla la voz de la conciencia, Dios hablándonos, pero como tenemos esa fe tan pobre, todavía seguimos dudando. Y a veces entonces dejamos pasar esa obra que yo tenía que hacer, ese servicio que yo tenía que hacer, por no escuchar la voz de la conciencia, Dios que me hablaba a mi corazón. Como me falta la fe y falta que crea, yo no hago caso a esto, yo me soñé porque me acosté pensando en eso. Yo me desperté porque como me pasó eso el día antes, y a veces andamos buscando una excusa por aquí, una excusa por allá. Pero el que tiene puesta la mirada en Dios tiene que tener mucho cuidado. Cada paso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que darnos cuenta que andamos por un camino y vamos con la lámpara encendida. ¿Cuál es la lámpara encendida que damos nosotros en la mano? Esta palabra de Dios. El que no se agarra de aquí, mire, va sin la lámpara. Eso, créanlo ustedes. Y a Dios que me ayude a mí a creerlo también. Con todo mi corazón. Va sin la lámpara. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí no andará en tinieblas. Entonces Jesús nos da esa palabra para que nosotros no andemos en tinieblas. ¿Dónde está esa palabra? Aquí está. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que nos ilumina en nuestro camino. Entonces, ¿cómo que nosotros vamos con esta lámpara? Caminando y mirando. Nada más démonos cuenta, uno por un desierto, caminando. Por el desierto a veces andan animales, serpientes venenosas y eso. Si nosotros andamos con la luz, nosotros vamos a mirar todo lo que se atraviese por el camino. Pero si vamos sin la luz, imagínense. La vamos hasta pasar por encima a la serpiente y nos va a morder. Entonces, este mundo es como un desierto. Aquí vamos nosotros, como el cantito que el Señor me permitió escribir hace ya unos cuantos años, que dice así más o menos. Por el desierto voy caminando, entre fatiga estaba meditando. Entre fatiga está meditando. ¿Cuántas fatigas no te llegan a ti en tu vida? ¿Y cuántas fatigas no me llegan a mí? Tenemos que darnos cuenta. Vamos caminando al encuentro del Señor, como dice el cantito. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Entonces, esto es así. Vamos como en un desierto caminando. Necesitamos esa lámpara para nosotros mirar el camino. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es amar a Dios a través de esa palabra que uno escucha. Y también la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando uno escucha, uno no se da cuenta de esto, pero esto es una gracia grande. Es un privilegio porque uno va escuchando la palabra de Dios y a uno le va creciendo la fe, pero uno no puede ver eso, uno no se da cuenta. Pero uno termina de una manera que uno termina sometido al plan de Dios. Entonces, eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros, porque el que no se somete a ese plan de Dios, se somete al plan del otro, del enemigo. ¿Cuál es el plan del enemigo? Distraernos completamente y alejarnos de Dios.
El que no se somete al plan de Dios, se somete al plan del enemigo. Queremos estar sometidos al plan de Dios, porque Él es el que nos da la salvación, Él nos da la sanidad, Él es el que nos refugia, Él nos da la fortaleza. Por ahí andan muchos videos que una persona le escucha y va a tener mucho miedo de los finales de los tiempos, de muchas cosas que van a venir. Hay muchas cosas que mucha gente está diciendo. Y se están hablando de estas cosas, que estamos viendo tiempos finales y que van a venir unas cosas como para esto del plan mundial, todas esas cosas. Y hasta dice esta persona que habla ahí en su predicación que ya empezó con la vacuna. Pues mire, el que se pone a pensar en eso, se pone hasta loco. Oiga, el Señor a nosotros nos dice, no tengan miedo. Y les digo esto porque hay mucha gente que ya tiene miedo. Hay mucha gente que dice, ay, pues ya nosotros nos embromamos. Como dicen los dominicanos, ya nos embromamos porque ya nos pusieron la inyección. Entonces dice la charla esa, dice, y luego de la inyección viene el sello de la bestia. Y todo eso, imagínense ustedes, si uno se pone a poner toda su mente y su corazón en estas cosas, en un final, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Se va a apoderar de nosotros el pánico, el miedo. El Señor dice, no tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo. Siempre que se le presentaba a los discípulos en medio de la persecución, siempre lo primero que le decía, no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Ahora, si yo ando con una vida bien mal, o con una actitud como la que tuvo este segundo hombre que fue enviado y primero dijo que sí, después dijo que no, entonces ahí sí tengo yo que tener miedo, porque el que no busca a Dios está desprotegido. Eso sí que tiene que dar miedo. El que no busca a Dios ha dejado la protección. El que no le da prioridad a Dios en su vida está dejando todo. Al que es la salvación, del que viene la ayuda, la fortaleza, del que viene todo, está dejando a ese que lo da todo. No tenemos por qué tener miedo. Y la misma palabra de Dios nos habla de todas las cosas que sucedieron. Y siempre se ha visto que los que han perseverado en el Señor y han confiado en Él, el Señor siempre lo ha protegido. Miren lo que dice el Salmo, te podrán dar veneno y nada te hará daño. Oiga, si yo creo en la palabra de Dios, entonces ¿cómo que yo voy a creer que vino un doctor y me puso una inyección por aquí? ¡Ay! Ya me inyectaron una cosa mala para controlarme. Oiga, ¿dónde está la fe? Cuando dice la misma palabra de Dios, te podrán dar veneno y a ti nada te hará daño. Entonces, no hay que tener miedo. Cualquier engaño que viniera a este mundo que quiera someternos a nosotros los cristianos, el Señor a nosotros nunca nos abandonará. ¿Ve? Los cristianos tenemos que tener a un Cristo vivo que reine en nuestros corazones, porque hipócritas no podemos ser. No podemos ser personas frías, tibias, que seamos como el segundo hombre de esta parábola que dice que sí, pero en un final no hace nada. Imagínense ustedes que diga sí, yo creo en Dios, pero que en un final en realidad no cree nada. No. El que en verdad se ha entregado a Dios y confía en Dios no tiene por qué tener miedo ni a nada, ni a ninguna inyección, ni a ninguna cosa. El Señor siempre nos protegerá a nosotros. Así que, mis queridos hermanos, muchas bendiciones a todos, donde quiera que ustedes se encuentren. Que la paz de Cristo Jesús reine siempre en nuestros corazones y que nada nos quite esta paz. Ningún mensaje con cosas negativas que no vengan de Dios nos quite a nosotros esa paz de Dios. Pero que también el Señor nos ayude a buscar siempre la verdad. Y Cristo es la verdad. Que nos mantengamos siempre firmes en el Señor. Que reine esa paz también en nuestros hogares. Que reine esa paz en nuestras familias. Que nuestras familias sean santas.
que reine la presencia de Dios en nuestras familias, que nada nos quite la paz, que no nos quite la paz esos problemas financieros en la familia. Qué triste saber cuando los matrimonios se divorcian, las parejas se separan por un problemita financiero, por una situacioncita. No, que tú no pones nada, que yo sí pongo. No, porque yo soy la que pongo todo el dinero. Es que tú haces tal y tal cosa. Que nada de estas cosas venga a nosotros a quitarnos la paz, sino más bien que el Señor siempre nos ayude, iluminado con esa presencia de Dios, con ese Espíritu Santo, a que mantengamos esa paz, que no haya pleitos ni divisiones en nosotros, sino más bien que estemos tranquilos en la presencia de Dios, esperando el momento cuando Dios nos llame, que no sabemos si será hoy, mañana, en unos 50 años. Bueno, todo depende cómo Dios tiene planeado con cada uno de nosotros, pero que nos encuentre haciendo su voluntad, que no nos encuentre como este hombre rebelde. Sí, yo voy, y en un final dice, no, no voy. Que no nos encuentre como este hombre rebelde, sino que nos encuentre más bien como este hombre humilde, que a pesar de decir que no, luego recapacitó y dijo, sí, entonces sí que voy. Qué lindo es decirle, sí, Señor, voy. Entonces es una gran alegría, porque qué lindo es buscar a Dios, servirle, amarle, conocerle, alabarle, adorarle. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que incendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Bendiciones a todos.